una etapa muy difícil que duró 10 años. A veces uno dice por qué dura tanto, pero es que a veces uno en realidad está ciega, y no porque uno quiera estar ciega, porque uno puede ver el problema de otras personas, pero el de uno mismo a veces no lo ve. Físicamente, pero yo creo que la más fuerte es la psicológica, la verbal. Esa es la más peligrosa. Porque es la más difícil de superar. Incluso yo hasta ahora puedo tener momentos en los que yo todavía no estoy segura de mí misma. Amigos, bienvenidos a Latinos y Mucho Más, el canal donde celebramos la riqueza de nuestra cultura latina y donde exploramos cómo otras culturas han influido o se han fusionado con la nuestra. Hoy tenemos una historia de superación personal, donde nuestra invitada compartirá su pasado, nos contará en qué momento de su vida está el presente y cómo visualiza el futuro. Pero antes de presentarla, veremos esta frase. Y eso es justamente lo que veremos hoy en la historia de nuestra invitada, que a pesar de haber atravesado situaciones extremadamente difíciles como el maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, ella no permitió que esas experiencias definieran su futuro. Su fortaleza interior y su capacidad de superar lo inimaginable la han llevado a construir una nueva vida. Hoy, con 4 hijos a su cargo, es un ejemplo de cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, la resiliencia puede llevarnos a lugares de éxito y bienestar, demostrando que siempre hay esperanza para un nuevo camino. Hoy, en Latinos y Mucho Más, del maltrato al éxito, la historia de Flor Alfajor. Bienvenidos. Latinos y mucho más, latinos y mucho más. El canal donde la buena vibra se presentará, latinos y mucho más. Bueno, amigos, y como les había comentado, ya por fin tengo a nuestra invitada aquí en el canal Latinos y Mucho Más. Se llama Elizabeth. Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Tenía tiempísimo buscándote, llamando, fastidiándote, pero de verdad te agradecemos mucho. Latinos y Mucho Más te agradece el que hayas tomado de tu tiempo y hayas venido acá para contarnos un poco tu historia, porque te he visto en las redes y de verdad me gustó tu historia y me gusta el emprendimiento que tienes, que más adelante vamos a conocer el emprendimiento que Elizabeth tiene aquí en Quebec. Cuéntame, Elizabeth, yo sé que tienes aquí en Canadá 23 años. 23. ¿Cierto? Eres de Perú. Peruana, de Lima, Chorrillos, siempre lo menciono, mi barrio querido. Claro, eso es importante, siempre tener su gente presente, ¿sabes? Eso de donde uno sale, claro, eso no hay que olvidarse. Eso es lo más importante. ¿Cuándo llegas aquí a Canadá? Yo llego a Canadá en el 2002, a los 17 años, Imagínate. con 0 ganas de llegar a este país. No era como esas adolescentes que quieren salir del país, yo todo lo contrario, me quería quedar. Y cuando llegué acá, pues pasé algo que le llamamos el duelo migratorio, que es cuando no quieres saber nada de este país. ¿Por qué no querías si era una gran oportunidad para ti, para no sé, tener otras oportunidades? Justamente en Perú me estaba preparando para hacer mi examen para la universidad. Tenía mucha ilusión estaba entre abogado y psicóloga. Pero la propuesta que me hizo mi papá fue: si salen los papeles primero te vienes, si sale primero el examen te quedas. Y pues salieron primero los papeles y Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, así me pasó más o menos a mí cuando nosotros estábamos con el proceso de venir para acá. Yo empecé a estudiar la ingeniería en informática, pero en el proceso él me dijo: tienes que meter nada más el técnico, porque si metes la ingeniería, de repente no te van a tomar en cuenta, o si te lo toman va a tomar mucho más tiempo los papeles para que te salgan. Entonces quédate mejor con el técnico. Y claro, yo seguí estudiando la ingeniería, pero no la terminé porque me salieron los papeles y nos queríamos venir ya para acá. ¿A ustedes sí querían venir? Nosotros sí hicimos todo el proceso para venirnos aquí. Gracias a Dios ya tenemos casi 15 años acá. Wow, casi 15 años. Gracias a Dios. Sí, entonces tú no querías. No, y cuando llego acá, como llego a los 17 años,
estudié solamente como 2 meses, 3 meses en una escuela regular, y me cambiaron automáticamente a una escuela de adultos en las que pues me tocó con personas de 60, 70 años, y no me motivaba yo ir a clase, no tenía ganas solo éramos 2 adolescentes, una de 16 y yo que era 17 para 18. Pero cuando cambio de escuela me vuelven y me mandan a otra también de adultos, entonces no tenía ganas de estudiar ni de aprender el idioma, hice muy pocos amigos durante muchos años. Sí, me fue un poco difícil salir adelante hasta que pues ya a uno no le queda de otra que adaptarse y decir... Pero ahorita estás adaptada, después de tantos años... Sí, la verdad, y cuando ya tuve a mis hijos, pues es una gran oportunidad para ellos, más que nada. Me cumplieron un sueño que era que mis hijos hablen inglés, entonces la mente también me cambió. Y hablan el francés también, me imagino. Sí, también hablan francés y el español. Qué bueno. Una gran oportunidad de este país que pueden hablar más de una lengua. Claro, esa es la oportunidad que tienen ellos también, que a uno le da esa oportunidad a ellos. Tienen todo para aprovechar 2 idiomas. Las escuelas son buenísimas, de verdad que eso la seguridad es bien importante en este país. Bueno, de verdad me contenta mucho que te hayas adaptado. Sí, como dicen, uno ya le toca acostumbrarse y adaptarse, y ya uno con el tiempo también le coge cariño. Me acostumbré, por ejemplo, he regresado a mi país y me encanta mi país, lo amo, pero llega un momento en el que digo, tengo que volver a casa, y ya mi casa es Canadá. Ya te sientes en tu casa en Canadá. Qué bueno, me contenta mucho. ¿Tus hijos? ¿Tienes 4 hijos? 4 varones. 4 varones. De 15, 14, 13 y 12 años en este momento. Una escalera. Sí, una escalerita y una etapa muy difícil ahorita la adolescencia. Me imagino, todos en el mismo tiempo. Sí. Wow, ¿cómo haces? Bueno, yo creo que las fuerzas vienen de arriba, de Dios, y ellos también son muy comprensibles. Creo que la comunicación que tengo con ellos y la confianza nos ha ayudado mucho a salir adelante y a superar este momento que ellos entienden que a veces tengo que trabajar y no puedo estar presente todo el día. A veces llego tarde, a veces llego a la casa y tengo algún evento, un networking, porque es que también toca conocer personas para seguir promocionando, y ellos están entendiendo bastante eso y me apoyan. Ok, qué bueno. Y la relación con tu esposo, tengo entendido que tuviste un pasado muy tormentoso, si se puede decir así, con tu pareja, ¿verdad? Tuve una etapa muy difícil que duró 10 años. A veces uno dice, ¿por qué dura tanto? Pero es que a veces uno en realidad está ciega, y no porque uno quiera estar ciega, porque uno puede ver el problema de otras personas, pero el de uno mismo a veces no lo ve. O a veces también tenemos esperanza que la persona cambie, que porque tenemos hijos, que a veces te hacen promesas y tú dices, sí, esta vez sí. Tú dices en una de tus historias que él te maltrató física y psicológicamente. Sí. Físicamente, pero yo creo que la más fuerte es la psicológica, la verbal. Esa es la más peligrosa. Porque es la más difícil de superar. Incluso yo hasta ahora puedo tener momentos en los que yo todavía no estoy segura de mí misma. Yo tengo mucha inseguridad porque a veces escuchar tanto que te dicen de pronto no sirves para nada, o eres así, o eres fea, te causa una inseguridad que llega un momento en el que tú te lo crees tanto que estás segura, y más cuando han sido 10 años escuchando siempre lo mismo. Tienes salir adelante y salir de eso. ¿Sabes que cuando yo vi una de tus historias que tú contaste que habías sufrido eso, yo me identifiqué porque yo conocí a una persona, una señora, que ella no fue maltratada físicamente, pero sí fue psicológicamente, fue muy maltratada. Pero esa señora fue tan fuerte que ella no dejaba que eso la maltratara, o sea, que se sintiera mal. Me imagino que sí se sentía mal, pero no se le notaba, ella no mostraba. Es que uno aparenta. Yo aparentaba tener la familia feliz, el esposo perfecto, pero dentro de las paredes yo creo que hasta mis padres sufrían. Imagínate. Y llega un momento en el que ya ni los amigos ni nadie se quiere meter, porque te están apoyando, y llega un momento que dicen, siempre estoy ahí y ella siempre vuelve, entonces llega un momento que pierdes hasta tus amistades. Y yo me imagino también que tú también soportabas eso por tus hijos.
por estar con tus hijos, para que tuviera la imagen paterna también y no tener problemas con tus hijos de que vean que tú estás sufriendo, que estás... Mira que ese es un error que cometemos muchas mujeres, sí, que pensamos que mantener un matrimonio es lo mejor para los hijos, y yo creo que eso no es lo mejor. Yo en este momento veo a mis hijos y yo creo, mis hijos nunca han necesitado un psicólogo, y lo he consultado en las escuelas cuando recién pasó el divorcio. Gracias a Dios mis hijos no vivieron un maltrato, no lo vieron. Okay. De pronto al final de la relación, el maltrato de pronto lo vieron un poco por mí, porque llegó un momento en el que yo no aguanté más y ya empecé como a dejar de ser yo, porque yo nunca he sido una persona vulgar ni grosera, okay, y empecé a hacerlo, y de pronto eso fue lo que vieron mis hijos, y no lo vieron del lado de él, sino del lado mío. Del lado tuyo, claro. Y llega un momento en el que pues, no, tú dices esto no... Cuando tu esposo te hacía esos maltratos, ¿tus hijos veían? Eran muy pequeños, eran muy pequeños, okay, y el maltrato físico no fue tanto, fue al principio, pero el verbal y psicológico fue siempre, sí, pero ellos no, eran muy pequeños, no le entendían. Aparte, yo no he vivido 100% con el papá de mis hijos, estábamos casados, pero él siempre viajaba 1 mes, 2 meses, regresaba, entonces prácticamente siempre he sido yo con ellos, okay, y gracias a Dios agradezco que ellos no lo vieron. Ellos cuando empezaron las escuelas después de la separación oficial, porque intenté separarme más de una vez, okay, siempre iba a las escuelas y les decía, mis hijos han pasado esto, han vivido esto, y me decían, sus hijos están muy bien. Nunca cometí el error de hablarles mal del papá de mis hijos tampoco, porque yo creo que ellos con el tiempo solitos se dieron cuenta, claro, sin necesidad que yo vaya y les diga, tu papá fue así, o sea, ellos saben muchas cosas ahora porque ellos me lo preguntaron. Ellos me preguntaron por qué pasó esto. Yo empezaba primero porque tu papá me engañó con otra mujer. Llegó un momento en el que ya me preguntaron por el maltrato y dije, sí me golpeó. Les enseñé algunas cicatrices que tenía, wow, y ellos mismos me decían, ¿por qué no lo denunciabas? Y para mí era como, wow, o sea, era súper fuerte. Pero, o sea, creo que eso fue algo que me enseñaron cuando estuve en la iglesia, que me dijeron, no les hables mal, okay, no les mientas, pero no les hables mal, porque a veces uno con rabia, es que tu papá es así, tu papá, y al final lo único que haces es endurecer el corazón del niño. Y yo siempre les enseñaba a respetarlos, porque la que eligió mal al padre fui yo, ellos no tienen la culpa, y ellos tienen que, les guste o no, respetar al papá. Entonces son cositas que estoy contenta, quizás a algunas personas no les gustó que yo sea así, pero yo estoy contenta porque ahorita mis hijos saben quién es el papá, saben quién es la mamá, pero tampoco tienen rencor. Tienen rencor hacia él. Y creo que han tenido una buena educación. Uy, de verdad que sí, te no felicito. Han visto cosas malas, no los trato de educar a que respeten a la mujer. Y bueno, en realidad tienen una presencia paterna, que es mi papá, que aunque no esté siempre en la casa, mis hijos tienen algún problema y Tito, porque a mi papá no le decimos papá, okay, ni abuelo, sino por su nombre. Entonces, sí, creo que es un error que espero que las mujeres no cometan, no piensen que mantener un matrimonio por los hijos les va a hacer bien a los hijos. Yo te felicito de verdad, porque eso es lo que tiene que hacer una madre, de verdad, porque si tú le hablas mal a los niños, ellos van a agarrar rencor a sus padres. Ellos no tienen la culpa de que ellos hayan nacido. Es que te pueden agarrar rencor a ti misma, porque tú eres la que les estás hablando mal de alguien que ama. Exactamente. De verdad, te felicito. De verdad, te felicito. Es difícil aguantarse la rabia. Yo sé, porque la persona que yo te comento, esa persona también, ella soportó muchas cosas, pero muchas cosas. El esposo llegaba y la trataba mal psicológicamente. Ella le servía la comida y el señor le decía, yo quiero esa comida, yo quería esa comida para ayer, no me la voy a comer. Y entonces ella que decía, bueno, si usted no la quiere comer, no se la coma. Y se la dejaba ahí y se iba. O sea, no caía en el juego de él. Y ella nunca le habló mal a sus hijos, ella nunca le habló mal de su papá. No, ella no. Pero ella aguantó hasta el último hijo que tuvo, que el hijo empezó a trabajar. Ella ahí fue donde cortó la relación con el esposo. Y le dijo al esposo, hasta aquí llegué.
ya mi hijo ya se puede mantener solo, yo sé que él va a estar, salir adelante y ya no quiero más nada contigo. Y ese señor, mira, él no se esperaba eso. Se lo esperan. Sí, exactamente. Yo también tuve que tocar bien fondo para tomar esa decisión, porque fue en un viaje que hicimos a Colombia, a mí me tocaba regresarme y los niños se quedaron más tiempo. Cuando yo regreso, estoy aquí trabajando, me tocó quedarme más tiempo de lo pensado y pues me vuelve a engañar con otra mujer y yo dije, no más, están mis hijos allá, ¿qué es esto? Entonces él empezó a chantajearme, a decirme, no te voy a dejar hablar con los niños si no me mandas plata. Entonces a mí para que era muy difícil mandar dinero para los niños, mantenerme aquí. Yo vivía en la casa de una amiga, en la casa de una prima, en la casa de mi hermano y estuve casi un mes sin tener comunicación con mis hijos. Wow. Y yo no se lo había contado a nadie y llegó un momento que yo hablé con mi papá y le dije, necesito que me traigas a los niños, pero necesito que vayas. Le dije, solo ve, recoge a mis hijos sin decir una sola palabra y tráemelos. No le escuches, lo que él te diga, respira y solo ve y tráeme a mis hijos. Y mi papá eso hizo, me trajo a mis hijos con ganas de hacerle de todo a él, pero se los trajo y me tocó difícil porque no tenía dinero. Estuve en la casa de mi hermano, que gracias a Dios me arrendó un cuarto con una cama para una mamá, cuatro niños. Wow. Pero en ese momento tenía la fe muy, muy, muy alta en Dios. Y yo recuerdo que todas las noches empecé con mis hijos, decíamos, vamos a orar y vamos a pedir por una cama más. Luego que por un camarote, y luego que pidamos un apartamento para nosotros. Y como 6 o 7 meses después conseguí un apartamento, que fue un 4,5, sin muebles, sin nada, y empezamos como un recién llegado, mismo si yo tenía ya acá más de 18 años, veíamos un sofá en la calle con mis hijos chiquitos, porque todavía no estaban grandes, alzando sofás, metiéndolo a la casa, con televisorcito después poco a poco, y gracias a Dios, poco a poco con el esfuerzo, pues pudimos completar ya nuestra casita, que las camitas para cada uno, cocina. Ya tenemos un apartamento completo, gracias a Dios. Ya solo es mudarnos a uno más grandecito, pero también sé que el tiempo de Dios es perfecto y pues si antes hemos estado en un cuarto, podemos seguir esperando. Si estás viendo este video y estás viviendo una situación de maltrato, sea físico, emocional o psicológico, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. Lo que sientes es válido. Y aunque parezca que no tenga salida, por supuesto que la hay. Tú eres muy valiosa, no importa cuántas veces te hayan hecho creer lo contrario. Tú mereces amor, respeto y una vida en paz. Nadie tiene derecho a romper tu voz, tu cuerpo ni tu espíritu. La historia de Elizabeth es la prueba de que es posible salir, reconstruirse y volver a sonreír. Así que no te rindas. De verdad, Elizabeth, muchas gracias por permitirnos conocer tu historia. Es muy inspiradora y de verdad que sí. Y como es inspiradora, sabes que te hicimos una canción. Te hicimos una canción porque de verdad te la hicimos en 3 minutos y medio. Resumimos la historia tuya, tu historia que es de verdad inspiradora. De verdad, muchas gracias. Después te la voy a poner, te la voy a mandar para que la coloques en tus redes. Y amigos, si ustedes quieren escuchar la canción, aquí les voy a dejar el link para que vayan, porque les tengo la canción con unas fotos y video de Elizabeth con sus alfajores y bailando. Así que vayan al link y ahí van a ver la canción, la van a escuchar y van a ver el pequeño video que le hice a Elizabeth. Y si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Bueno, Elizabeth, de verdad quería preguntarte, ¿cuándo tomas esa decisión de decir hasta aquí, ya no más? Pues como te comentaba, ya cuando estuve un mes sin poder hablar con mis hijos, ahí es cuando dije, yo ya no quiero vivir más esta situación. Ya la había perdonado muchas veces, lo habíamos intentado muchas veces, pero yo dije, ya no más. Yo sabía que él no podía volver a este país, entonces para mí era una gran oportunidad el ya estar sola con mis hijos. Él siempre me decía que yo no iba a poder salir adelante con 4 niños, que una mujer sola con 4, y pues no es por él.
es para demostrarme a mí misma que yo sí puedes, podía. claro. Y al principio uno no se da cuenta de lo que va avanzando hasta cuando personas como tú empiezan, quiero entrevistarte, me gusta, me gané un premio por mi historia. Y ese día creo que fue uno de los días en el que me di cuenta de lo que yo había avanzado y que de verdad podía ser inspiración para otras mujeres que pueden estar viviendo lo mismo, Claro. y que piensan de que no van a poder salir adelante con 1, con 4 hijos. Sí se pueden. Claro que sí se puede. Sí se claro puede, y que más sí en se este país que te da tantas puede. Que tienes todas las posibilidades. posibilidades para hacerlo. Tienes muchas oportunidades para salir adelante, muchas ayudas a las que yo no acudí, pero me gustaría que es que a veces no recibimos ayuda, o la vergüenza la sentimos nosotras, no la sienten los hombres que nos maltratan, sino nosotras sentimos la vergüenza de que somos las maltratadas, Exactamente. o nos sentimos culpables. O hacen Pero que ustedes se sientan culpables. así era siempre. Yo, cuando era un maltrato, era porque la comida se me había quemado, o porque no, es que es tu culpa, yo no quería hacerlo, pero es que tú me llevaste a ese punto, y tú llegas a un momento en el que te lo crees. Entonces yo siempre vivía con miedo, yo no sabía si la comida estaba bien o no estaba bien. Ya. Para mí estaba rica, pero yo decía, de pronto a él no le gusta y qué va a pasar. O de pronto yo no podía a veces estar cansada, con 4 niños chiquitos y sin ayuda, tenía la casa en desorden. Okay. Y eso también era un problema para él. Entonces a mí todo me daba miedo. Todo, yo no veía a mi familia porque o tenía un morado en el brazo y ya no sabía qué mentira decirles a mi familia. Era como una Navidad, tenía un golpe en la cara, me inventé una excusa, y mi familia, simplemente porque era Navidad, yo creo que dijeron, mira, vamos, pasemos Navidad en familia. Pero es que las excusas ni yo misma me las creía, y eran cosas que yo decía, cuando yo era más joven, yo decía, yo nunca voy a pasar por eso, nunca voy a permitir esto, pero no sé cómo pasó, pero pasó. No sé por qué no salí antes, porque sí me han dicho, pero esperaste tanto. Pero es que a veces, de verdad, yo no sé si era amor, no sé si era por mis hijos, no sé si era por miedo. De repente por miedo. Pero aguanté mucho, tenía miedo de quedarme sola, tenía mucho miedo de que no iba a poder sacar a mis hijos adelante. Okay. Y gracias a Dios, yo hoy soy la fuente principal del sustento de mis hijos. ¿Cómo eres la fuente principal de tus hijos? Bueno, esa es una historia que empezó, pues yo trabajo aún en limpieza, Okay. limpio casas, Okay. pero llega una época en la que, bueno, ahorita mis hijos están más grandes, se pueden quedar solos en casa, pero cuando yo empecé, ellos estaban muy chiquitos para que yo los deje solos, y salían de vacaciones en diciembre. Pero para esto tengo que hacer un paréntesis, que yo antes iba mucho a la iglesia, y un día en la iglesia, orando, escuchando la palabra, simplemente en mi cabeza sonó alfajores. Yo nunca le puse cuidado a eso. Okay. Yo hacía alfajores para los cumpleaños o cositas así, pero nunca nada más. Cuando llega diciembre y salen de vacaciones casi 3 semanas, yo no podía estar 3 semanas sin trabajar. Yo decía, ¿qué voy a hacer? No los puedo dejar solos. No sabía qué hacer. Yo tengo ayuda de mis padres, pero ellos no viven conmigo y no pueden cuidar a mis hijos siempre. Entonces, una amiga me dijo, yo te compro alfajores, vende alfajores. Y yo, no, ¿yo cómo voy a vender alfajores? Pues llega Navidad y me salieron pedidos de alfajores gracias a mi amiga. Y yo no sé, como que empezaron a probarlos por algún lado, que alguien les invitó. Y cuando me empezaron a salir pedidos también de alfajores, ya la gente empezó a recomendarme. Y el primer año simplemente era como un dinero extra que me hacía. Yo decía, una vez al mes voy a hacer alfajores. Pasó el tiempo, ya me estaba dando cuenta que me hacía más conocida, entonces empecé con Instagram, porque Instagram lo empecé, digamos, 1 año después de que yo empecé a vender alfajores. Okay. Y pues luego con el tiempo fallece mi tía, que es la que me dio la receta, porque es una receta familiar. Ok, antes de que empieces a hablar de tu tía, ¿tú sabías que el alfajor viene del siglo XIX? ¿Sí? Tiene su historia. Yo no lo sabía, tiene su historia. Amigos, vamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? Después continuamos con la historia. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que el alfajor no nació en Latinoamérica? Asimismo viene desde España y más atrás aún, desde los árabes.
El origen del alfajor es mucho más antiguo de lo que piensas. Su historia comienza en la Edad Media durante la dominación árabe en la península ibérica en el siglo X. Los árabes tenían un dulce llamado al-hasú, que consistía en una mezcla de harina, miel y frutos secos, y lo envolvían en una capa de masa. Con la llegada de los colonizadores a América del Sur en el siglo XIX, este dulce se adapta con ingredientes locales, siendo en Argentina donde el alfajor encontró su versión más popular. Pero cada país del continente lo hizo a su estilo. Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, el alfajor se volvió latino total. Hoy estamos presentando el alfajor peruano, de Flor Alfajor, famoso por su tamaño pequeño y su presentación delicada, a menudo cubierto con azúcar glass. Esta deliciosa galletica es muy popular en celebraciones como la Navidad, pero también lo encuentras en todo tipo de reuniones o como un snack tradicional. Y la próxima vez que te comas un alfajor, piensa que te estás comiendo un pedacito de historia. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Yo no sabía lo de los alfajores, me entero porque cuando la conozco a ella me puse a averiguar y los alfajores vienen cuando los árabes. Yo no sabía eso. Llegaron imagínate. a España y es una fusión en realidad. Sí, exactamente. Y si a ti te gustan los alfajores, déjame en los comentarios, en la cajita de comentarios, coméntame cuáles alfajores te gustan, porque están los argentinos, están los peruanos y bueno, Venezuela, toda la parte de Latinoamérica tiene su propia receta. Si te gustan los alfajores, déjamelo saber y no olvides suscribirte, dale me gusta al video y por favor comparte, que es muy importante para poder seguir llegándole a mucha más gente y poder crecer como canal. Entonces me decías los alfajores de tu tía. Bueno, te cuento que es una receta familiar. Yo recuerdo, porque yo hacía los alfajores hasta que llegué a la receta exacta. Okay. Yo recuerdo, digamos, cuando tenía 7, 8 años, con mi tía la veía hacer alfajores y a mí me encantaba comer la masa. Y yo le ayudaba a hacerle los huequitos a los alfajores para que no se levanten. Y bueno, cuando yo empiezo a hacer los alfajores ya para mis hijos, que me empiezan, yo siempre los hacía, pero no sentía que le daba ese saborcito hasta que un día me acuerdo que los probé y fue como esas imágenes que se te vienen y automáticamente me vi con mi tía Flor de 7 años ayudándola a hacer alfajores y dije, esta es la receta de mi tía, que a ella curiosamente se la da su madrina y ella también es mi madrina. Okay. Entonces es una receta que en realidad lo tenemos lo de la familia. Hay mucha gente en Perú que tiene la misma receta, pero pues no todo el mundo llega a tener exactamente el punto, sí. Okay. Y bueno, entonces cuando ella fallece es cuando ya yo dije, yo quiero que conozcan la historia de mi tía, porque mi tía también tiene una historia muy bonita. Fue una mujer que se dedicó mucho a la familia. Okay. Tanto así que ella llega a fallecer es por no haberse cuidado a ella misma y cuidar a mi abuelita. Mi abuelita fallece de 101 años en enero y mi tía fallece ese mismo año porque nos enteramos que tenía un cáncer ya en etapa casi terminal. Wow. Como ella siempre se dedicó a cuidar a toda la familia, cuidar a mi tío que tenía Alzheimer, mi abuelita, su esposo tuvo cáncer durante 10 años, se dedicó tanto a cuidar que ella nunca tuvo tiempo para ella. Y cuando ella decía, obviamente todos amamos a mi abuelita, no queríamos que mi abuelita fallezca, pero ella decía, cuando ya ella se vaya con Dios, voy a poder disfrutar, voy a viajar. Lastimosamente cuando ella fallece es cuando de la tristeza, el cáncer como que le da con más fuerza y allá es cuando nos enteramos. Y yo estaba en Lima cuando pasa eso. Wow. Me acuerdo, yo nunca había ido a un hospital tanto tiempo y me tocó ir todos los días a visitarla. Era tiempos de COVID en el que no la podía ver, solo podía llevarle los medicamentos y comprar lo que ella... Yo me quedé en Perú 3 meses. Okay. De los 3 meses estuve 1 mes todos los días en el hospital visitándola. A veces le dábamos propinita a los enfermeros o al vigilante para que me deje verla 5 minutos. Y lo único que yo recuerdo que le pedí a Dios era, yo estaba esperando mi visa porque había viajado con mi residencia vencida. Okay. Entonces solo esperaba una visa para poder regresar acá. Y yo me acuerdo que yo le pedí a Dios que me llegue la visa cuando mi tía salga del hospital, porque el hospital tenía una subida como tipo cerro y mi mamá sufría de la rodilla, no podía, mis tíos son muy mayores.
Y yo en realidad quería quedarme 2 semanas en Perú y no entendía por qué me había quedado tanto tiempo cuando entendí la misión mía, que era cuidar de mi tía ese mes en el hospital. Wow. Entonces, cuando regreso y ella fallece en septiembre, yo dije, no, esto tiene que ser algo más que un emprendimiento de casa, de solo hacer alfajorcitos de vez en cuando. Esto tiene que ser algo que todo el mundo tiene que conocer, los alfajores de mi tía Flor. Y los van a conocer. Y así ha sido como, lo tomé en serio, lo registré, ahorita somos una empresa incorporada. Wow. Y pues esperamos tener el café de Flor Alfajor. Oh, qué bueno. Porque si esto es más que nada, es en honor a mi tía. Okay. Porque yo creo que ella me dio esta receta sin saber que yo algún día iba a sacar adelante a mis hijos con esto. Qué bueno. Amigos, ustedes si están aquí en Montreal, en la provincia de Quebec, ¿tú haces delivery a todo y hacemos envíos por Post Canada Nacional, Toronto, Quebec, hemos enviado a Ottawa. Sí. Wow. Si ustedes están en Canadá, vamos a decir Canadá, tienen que conocer los alfajores de Flor Alfajor. Aquí van a estar la dirección de Instagram, tienes TikTok, tienes Facebook. Facebook no tenemos por un problemita que hay ahí, pero sí, en Instagram, WhatsApp, TikTok nos encuentran. Ok, en la cajita de descripción vamos a tener toda la información sobre Flor Alfajor. Lo tienen que conocer. Yo no comía alfajor, a mí no me gustaba. Y un día ella siempre ha estado en bazares que hacen aquí, bazares latinos. Y mi esposo un día me dijo, pruébalo. Y yo, no, a mí no me gustan los alfajores. Pero que estos son diferentes, no los quiero probar. Hasta que me lo dio. Y mira, cada vez que compramos una cajita de los minis, porque hay unos que son mini y otros que son más grandes. Ella tiene diferentes formatos. Nosotros compramos los mini porque compramos uno de 40. Y eso es una pelea constante con mi esposo y mi hijo, porque tenemos que dividirlos y está pendiente de que mi hijo no se coma más de lo que nosotros nos comemos. Porque siempre está ahí pendiente y eso es una pelea. Son demasiado buenos, yo se los recomiendo 100%. Aquí abajo está toda la información acerca de Flor Alfajor. Muchas gracias. De verdad, ¿no has pensado en entrar acá en los supermercados de aquí de Quebec? Esa es una próxima meta que tenemos. Tenemos ahorita que registrar la receta, tenemos que sacar toda la información. Sí, es un proceso para fuerte, poder grande. Meterla ya más a los supermercados. Pero sí, esa es una etapa que está ahí en nuestra Pero creo que tú entraste en uno de restaurantes de desayuno. Creo que he visto tus alfajores. Estuvimos en Alomon Coco casi un año. Lo que pasa es que es un mercado más quebeco en el que con ellos tuvimos un pequeño problemita, que era porque a mí me gustan que mis alfajores estén frescos, que la persona cuando los pruebe, no los pruebe después de 1 semana, 2 semanas. Entonces, hay algunos restaurantes que nos quieren comprar cada 2 semanas y yo prefiero, por mi marca, por mi producto, que siempre sea cada semana de preferencia el cambio, así el cliente prueba el sabor verdadero y no un sabor frío o quizás ya pasado de fecha. Pero también estamos en Tequepancho, estamos en Café Siembra, en una taquería. Qué bueno. Sí. Bueno, has crecido bastante, estás creciendo. Dios, sí, yo pensé, de repente entrando también en los supermercados es un buen... Para ellos hemos averiguado, pero ellos sí nos piden ya más información alimentaria, entonces eso sí es un proceso un poquito más largo. Ya. Y aparte de los alfajores tienes otro emprendimiento, ¿no? Tienes otro menú. Sí, hace poquito lanzamos lo que es Catering by Flor Alfajor, ya que estoy con mi mami, estamos aprovechando en también ofrecer la sazón de ella. Ella prepara todo lo que es salados, empanadas, canastitas de ají de gallina, tenemos en realidad variedad de lo que es comida peruana. También estamos sacando almuerzos. Hemos sacado el fin de semana nuestro primer almuerzo y esperamos que cada 2 semanas podamos lanzar almuerzos peruanos diferentes también. Qué bueno. Sí. Fíjense, si ustedes están aquí, mira, aquí está todo. Si quieren almorzar, si quieren, si hacen fiestas, si tienen fiestas, ustedes organizan todo. Te decoramos la mesa también. Sí, hacemos de todo. Y la gastronomía peruana es una de las más, yo no sé si es una, yo creo que es la mejor del mundo, es una de las más deliciosas
Tenemos mucha variedad, ya que tenemos Sí. no sé cuántas clases de papas tenemos. Wow. Tenemos lo que es comida de mar, tenemos comida de la costa, bueno, costa, sierra, selva. Mi mami se dedica más a lo que es la costa. Nosotros venimos vivíamos a 5 minutos de la playa caminando. Mi familia se levanta a las 4 de la mañana a traer pescado y yo los 3 meses que estuve en Perú fue increíble porque mi tío todos los días iba a traerme pescado y yo o desayunaba ceviche o pescado frito o cualquier... Yo era como, esto es vida. Está bien, que está bien. ¿Y tu clientela es más latina o local? También hay clientes locales? En realidad tengo un poco de todo. Tengo clientes árabes, indios, tengo peruanos, tengo muy pocos. ¿En serio? Sí, en clientes peruanos. Bueno, me imagino porque ellos preparan también sus alfajores. La mayoría prepara alfajores y los clientes peruanos que tengo ya son desde el principio. Tengo mucho cliente venezolano, colombiano. Okay. La verdad es que tengo de todo un poco. Tengo todo, Salvador. Sí. Qué bueno. Y me gustan los clientes árabes porque cuando lo prueban, ellos siempre me dicen, nosotros tenemos una galleta parecida. Yo creo que ellos no saben que el alfajor viene, y cuando yo les digo es que el alfajor viene de ustedes, se quedan como sí, que, ¿en serio? Porque nosotros tenemos una galleta muy parecida. Yeah. Argentinos, sí tengo como un choque con los argentinos cuando me han comprado los alfajores, me han escrito a decirme, no, esos no son los alfajores. Y yo le digo, no, es que mis alfajores no son argentinos, son alfajores peruanos. Fíjate, en Venezuela hacen también... Le dicen polvorosa. Bueno, tenemos la polvorosa. Okay. Sí, tenemos la polvorosa, pero también hay el alfajor. Okay. Pero ellos le ponen coco. Le ponen coco alrededor. Nosotros también. En realidad el alfajor peruano viene con coco alrededor. Pero a mí no me gusta, entonces yo empecé a preparar los alfajores sin coco porque era mi estilo y ya después ya es como, si alguien me pide con coco, se lo damos con coco, está como en el menú el coco adicional si deseas, pero porque ese es el alfajor tradicional, digamos. Qué bueno. ¿Y qué tiempo te toma a ti, por ejemplo, te hacen un pedido, qué tiempo te toma preparar los alfajores? Bueno, depende la cantidad, pero me toma varias horas porque hay que preparar el dulce de leche. Ah, ¿tú preparas tu propio dulce? Antes lo preparábamos en realidad en la olla, pero ya conseguimos truquitos, entonces uno ya sabe qué hacer. También la leche evaporada, ese es un secretito que les voy a dar. La leche condensada la ponen a hervir en agua 3 horas y se convierte en dulce de leche, manjar blanco. Bueno, las galletas y el empaque, que también le ponemos mucho cuidado a la presentación, tratamos de que todo vaya bien. Normalmente, si tengo pedidos, siempre trato de que estén hechos el mismo día. Así me toca levantarme a las 4 de la mañana. Y cuando hemos tenido bazares, a veces no duermo más de 24 horas y voy al bazar sin dormir. Y ya cuando termina el bazar, llego a mi casa directo a dormir, pero... Sí, yo la verdad es que antes creo que nunca me he puesto límites. Salgo a hacer deliveries en bus, asistemos a -30, salgo a hacer deliveries con la lluvia. Ahora, gracias a Dios, tengo un apoyo que es mi amiga que me hace los deliveries. Tengo mi mami, que también ya son 2 personas que están dentro de la empresa. Entonces, a veces también uno no puede hacer todo y tiene que delegar y pues siempre es bueno. Así uno crece más también. Imagínate qué bueno. Me has dicho que te has ganado unos premios acá. Sí. ¿Cuáles premios te has ganado? Los premios EMPI. En realidad no me lo gané como emprendedora ni por mis alfajores, me lo gané por la historia de vida, por la superación. Y sí, eso me hizo muy contenta, no me lo esperaba. ¿Son cuántos premios? Yo me gané uno. Un premio. Pero hay premio para emprendedores, hay premio, hay de todo. La verdad, este año también se vienen otra vez los premios. ¿Y quién hace eso? ¿Quién da esos premios acá? Es una fundación, se llama. ¿Y ellos te contactan, te dicen, mira, te vieron por redes o cómo? Tú participas, ellos lanzan tú te inscribes. Yo no me inscribí como emprendedora porque se me pasó el tiempo. Cuando me di cuenta ya habían cerrado las inscripciones. Ahí es cuando yo contacto a uno y le digo, no alcancé a participar. Entonces me dicen, queda una categoría que es de historia. Si quieres, cuéntanos tu historia. Y pues ellos tampoco no sabían mi historia. Entonces yo mandé un video que es el que tengo en tu cuenta. Y con ese video fue que, hay muchas historias inspiradoras. Habían también amigos míos que estaban también participando. Todas las historias siempre son de motivación. En este caso me lo gané yo. Qué bueno.
pero sí, estuvo muy, muy bonito, muy emocionante. Para mí fue, de verdad, yo creo que ese fue el día que yo me di cuenta que yo podía inspirar a alguien más y que había avanzado mucho después de todo lo que había vivido. Y espero que tú te estés inspirando en esta historia, porque de verdad que es una historia muy inspiradora y motivadora. Elizabeth, ¿cómo te ves tú en el futuro? Wow, yo me veo en mi café, pero con sucursales, porque yo quiero sí que quiero llevar el nombre de mi tía por todos lados. Quiero que todos conozcan mis alfajores. Quiero que yo me veo también ayudando a muchas mujeres. Eso es algo que yo siempre lo tuve, pero nunca sabía por qué. Pero ayudándola en el sentido de que tener una pequeña fundación donde puedas ayudar, o no ¿cómo piensas tú ayudarlas a ellas? No sé si fundación o de pronto simplemente contándoles mi historia y demostrándoles que sí se puede salir adelante. Que mismo si tú crees que, porque yo creía que yo no servía para nada y yo me preguntaba para qué sirvo. Que, o sea, solo voy a cuidar a mis 4 hijos y ya, eso es todo. Y también creer en ti. Nunca pensé que con una receta de alfajores yo iba a... O sea, ahora me conocen personas, siento mucho cariño de mis clientes, yo también los quiero mucho porque sin ellos no hubiera llegado. Eso te quería preguntar yo, los clientes, ¿qué te dicen? Por lo menos yo te digo que estos son los mejores alfajores que yo he comido en mi vida. He tenido muy buenos comentarios, la mayoría de mis clientes están súper contentos, siempre van a haber algunos que no van a estar contentos. Claro que sí. Y al principio, mira que eso es algo muy, muy chévere, porque como yo sufrí tanto el maltrato psicológico que te digo, cuando a mí me llegaban los primeros comentarios malos, yo lloraba y me tiraba en la cama 2, 3 días. No quería ni cocinar y andaba mal. Entonces, primero me metí a una tribu que se llama Conectando Marcas, y una de las líderes, como la segunda o tercera vez que me hicieron algo así, que yo estaba mal, pero esta vez me lo hicieron público en una historia que yo había hecho de una torta. Me dijeron que yo me estaba copiando de otro emprendimiento. A veces uno dice, ay, pero solo es eso, pero a una persona que ha sufrido tanto, a veces ciertas palabritas te tocan muy fuerte. Claro. Entonces a mí esas cositas me hacían mucho daño, y hablé con ella y ella me ayudó mucho a saber contestar a las personas y a saber tomar eso no algo tan personal, porque me decía, tú de 1000 comentarios, 2 que son malos no te pueden a ti hundir cuando tienes 998 que son buenos. Exacto. Entonces no le ponga, y es que uno tiene que empezar a trabajar mucho como en mi autoestima, a ser más fuerte, a saber recibir comentarios que no siempre van a ser buenos, porque no era que no les gustaban mis alfajores, a veces era, o simplemente me han dicho los costos. De pronto me dicen, no, yo para eso me hubiera ido a comprar alfajor a otra tienda que me sale la mitad de precio. En realidad la gente no sabe, piensan que es solo una galleta, a veces no le dan el valor que el alfajor merece, es bastante trabajo. Claro que es una galleta muy delicada. Si yo les contara, hace poco tuve 2 entregas que hice y se me rompieron más de la mitad de los alfajores, y la de que tenía ayer se me rompieron todos. Porque obviamente fui en mi bicicleta, los baches, pero es un trabajo muy delicado, y no solamente es, yo también puedo hacer un alfajor, no, y mira, me han dicho hasta préstame tu horno, y yo voy y los hago, y yo era como, o sea, en serio. Imagínate. No respetan, muchas veces han desvalorado mi trabajo, porque dicen que es solo una galleta. No. Entonces yo siento que ahora, recién yo también estoy dar a respetar lo que yo hago. Porque antes yo también decía, pues sí, es una galleta, ¿cómo voy a ponerle un precio así? Pero es que cuando me di cuenta del trabajo... Tú tienes que darle valor al trabajo que tú estás haciendo. Y eso no es nada más agarrar y hacer la galletita. No, y no saben las trasnochadas, que estar con tus hijos ahí, y que yo personalmente, cuando mis hijos están ahí, yo no preparo alfajores. Porque a mí me gusta tener calma. Siento que cuando yo los preparo, si yo los preparo estresada, no me quedan igual. O sea, son detalles que uno no ve y dice, no, pues ella los hace. No, yo hago que cuando mis hijos están dormidos, yo preparo. Si ellos se acuestan a las 11, 12, yo a esa hora empiezo a hacerlos. Porque no puedo estar con el ruido, no puedo estar, ok, paren, siento que no les doy
la atención, o sea, yo amo hacer alfajores. Okay. Sí, mi mamá, los que me ven en casa saben que yo cuando hago alfajores es como un ritual, un momento santo en el que, mira, a mí no me molesten, yo pongo mi reggaetón porque soy muy fan del reggaetón, yo estoy ahí haciendo los alfajores, pero, o sea, es como un momento especial para mí, no es un trabajo que, ay, no, tengo que hacer alfajores, no tengo que hacerlos y tiene que estar todo, sí. Desestresada, tienes que estar tranquila. Sí, para es que y sabes que se nota justo en el empaque que tú entregas, bastante profesional, bastante delicado. O sea, hasta el alfajor, tú lo ves y no provocas morderlo. O sea, no es que no provoca morderlo, sino que tú lo ves tan delicado que dices, wow, o sea, la presentación es espectacular. Tú lo ves y de una vez dices, wow, sí hay un buen trabajo. Yo creo que eso también nos falta a todos, porque incluso de pronto a mí a veces no valoramos el trabajo de la otra persona porque decimos, eso es tan fácil, eso quién no lo puede hacer, pero anda tú y haz una costura, por ejemplo, las costureras, que uno dice, pero solo es pasarle la aguja. No. Yo intentando coser el pantalón de mi hijo, me puedo demorar, me pincho, entonces todos los trabajos hay que valorarlos. Hay que valorar el tiempo que le dedica la gente a su emprendimiento. Yo de verdad estoy muy contento de tenerte acá. Me encanta tu historia. Yo sabía desde que te vi, yo dije, tengo que tenerla en el canal, porque el motivo de este canal es que vean historias inspiradoras, que si están pasando por la situación, vean que sí se puede salir adelante. Si tienes algún emprendimiento, si quieres mostrar cualquier cosa que tú tengas en tu mente. ¿Sabes? Lo imposible es solo un sueño por conquistar. Atrévete. Si tú tienes en tu mente algo que quieres mostrar y que quieres inspirar, quieres motivar, quieres ayudar a cualquier persona, contáctame. Yo me contactaré contigo y hacemos un programa juntos. Elizabeth, yo estoy muy contento de tenerte acá, de verdad, como te dije anteriormente. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido tú como persona, como empresaria? Yo diría que es que no importa cuántas veces caigas, levántate siempre, florece, no importa qué tan profundo sea el pozo, siempre hay una luz y después de cada caída, después de cada, no sé, problema que te pase, siempre va a venir algo mejor. Yo aprendí que cuando algo malo me está pasando, hace poco se me dañó la cocina y yo decía, no, tengo muchos pedidos, 3 días sin cocina. Yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero entonces, después de tantas veces que tú has pasado cosas malas, tú dices, algo bueno va a venir, algo mejor. Entonces viene una etapa mejor en mi vida. Entonces aprendí a vivir el proceso, a disfrutar lo mismo si es malo, porque ya sé que después de eso algo mejor va a venir. Entonces me lo disfruto. Qué bueno, ese es el consejo que tú le das también a tus clientes, también eso. Sí, que vayan a su ritmo, no se apresuren, por más que la gente te diga, no, pero estás muy lento, hazlo ya. No, cuando tú te sientas seguro de hacerlo, ahí, hazlo. Qué bueno, excelente. De verdad, amigo, esta historia de verdad me gustó muchísimo, espero que a ustedes les haya gustado también. Aquí en el canal vamos a tener historias así como ellas, vamos a tener muchas cosas porque se llama Latinos y mucho más. Ese más va a ser viajes que voy a hacer. Tenemos varias cosas en mente para mostrarles a ustedes, pero también vamos a tener historias como la de Elizabeth. Ustedes al principio de repente dirían la historia de Flor Alfajor y estoy hablando con Elizabeth. Bueno, la historia fue porque ella, a raíz de todos sus problemas, usó la receta de su tía y le puso en su nombre, le puso Flor, porque tu tía se llama. No me llamo Flor, todo el mundo me dice Flor. Yo juraba que tú te llamabas Flor al princio, y decía, no, y mi esposo fue la que me dijo, no, ella se llama Elizabeth. Yo, pero ¿por qué entonces fue que vi tu historia. Yo ya le digo, a mí me dicen Flor y yo ya volteo, yo sé. Bueno, Flor, ustedes la pueden llamar también Flor, no hay ningún problema. Espero que les haya gustado. Si les gustó, háganme el comentario aquí en la cajita de comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, dale me gusta y comparte por favor para que mucha gente conozca la historia de Flor Alfajor, de Elizabeth, de Flor Alfajor y de los alfajores que son muy buenos y de verdad se los recomiendo 100%. Será hasta el próximo video. Gracias por estar ahí y muy contento de que hayan estado presentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth, de verdad. Por tu espacio, por tu tiempo. No, el tiempo me lo regalaste tú porque de verdad sé que estás muy, muy ocupada y de que estés aquí, que hayas
venido de tan lejos porque vives un poco lejano de donde yo estoy. Un poquito. Pero llegaste y bueno, estás aquí y estás mostrando tu historia que de verdad sí, es muy... espero que alguna mujer se dé cuenta que sí se puede salir de cualquier situación y pueden salir adelante solas. Yo sé que sí vas a hacer. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ti. Estamos en contacto y te seguiré comprando alfajores y los disfrutaré muchísimo. Ay, muchas gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Estamos pendientes y como les dije, lo imposible es solo un sueño por conquistar. Atrévete, ¿ok? Chao. Latinos y mucho más. Latinos y mucho más. El canal donde la buena vibra se presentará. Latinos y mucho más.